Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad nueva que nos das hoy también de iniciar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Tenemos ese rato de lectura bíblica en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección, podamos nosotros entender bien lo que leamos, Señor. Te pedimos en tu nombre, poderoso Jesús. Amén, amén. Efesios, capítulo número 1, en la versión Pechita en español. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, santos y fieles en Jesucristo. Paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio del Cristo. Y nosotros hemos sido escogidos por Él según nos preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad que es el Evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que prometió, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que sean salvos, son salvos, y para la alabanza de su gloria. Por este motivo, he aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para con los santos, y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades, señoríos, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, sino también en la venidera, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás.
Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por su gracia Él nos salvó. Y habiéndonos resucitado con Él, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo, para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo. Porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A causa de esto, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne y llamados incircuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas expresadas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos a un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, reconciliando con Dios a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante su cruz, y vino a traer buenas nuevas de paz a ustedes los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él tenemos acceso al Padre, unos y otros por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y la piedra angular del edificio de Jesucristo mismo, y construido todo el edificio por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh, y por quien también ustedes son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por este motivo yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo a favor de ustedes los gentiles. Si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes, porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio, como les he escrito brevemente, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio del Cristo, el cual no fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu, que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo y de la promesa dada por él mediante el Evangelio, del cual yo he llegado a ser ministro suyo, de acuerdo al don de la gracia de Dios que me ha sido conferida por la operación de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de proclamar entre los gentiles la inescrutable riqueza del Cristo, y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio que por las edades había estado escondido en Dios, que ha creado todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia, la cual Él había preparado desde las edades y la estableció por medio de Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso en la confianza de su fe. Por eso pido que yo no desfallezca en mis aflicciones, las cuales son por causa de ustedes, porque esto es gloria suya,
Por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda potestad, toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, les conceda el ser fortalecidos con poder por su Espíritu, que habite el Cristo en su hombre interior, mediante la fe, y en sus corazones por medio del amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento, para que sean capaces de comprender juntamente con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura, y de entender la excelencia del conocimiento del amor del Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que puede por su gran poder hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en su iglesia por Jesucristo, por todas las edades, eternamente y para siempre. Amén. Yo pues, preso por causa de nuestro Señor, les suplico que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad en su modo de pensar, con mansedumbre y paciencia, tolerándose unos a otros en amor, siendo diligentes en conservar la armonía del espíritu en el vínculo de la paz, para que sean un mismo cuerpo y un mismo espíritu, de la misma manera en la cual fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, pues uno es el Señor, una la fe y uno el bautismo, uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos nosotros. No obstante, a cada uno de nosotros le es conferida la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso está dicho, Él ascendió a lo alto y llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno y el mismo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo, para que no seamos niños que fluctúan fácilmente llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor para que crezcamos en todo por medio del Cristo que es la cabeza y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que le es impartido por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que complete su edificación en amor. Esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, los que cortaron su esperanza y se entregaron a la laxivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez. Pero ustedes no han aprendido así al Cristo, si en verdad lo han escuchado y han sido instruidos por Él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús. Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, desechen de ustedes la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen.
No se ponga el sol sobre su enojo, ni den ocasión al adversario. El que robaba no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad, y practiquen lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de la boca de ustedes, sino la que sea buena y útil para la edificación, para que impartan gracia a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería, blasfemia y cualquier maldad. Y sean afectuosos, compasivos unos con otros, perdonándose unos con otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos amados. Condúzcanse en amor, como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación, ni cualquier inmundicia o avaricia, ni se mencione entre ustedes como conviene a santos, ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, sino que en vez de esto, alabanza, porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas, porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está dicho, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Por ello no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, canten al Señor con sus corazones y den gracias a Dios Padre en todo tiempo a favor de los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el amor del Cristo. Las casadas estén sometidas a sus maridos como a nuestro Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, tal como el Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que tal como la iglesia está sometida al Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, así como el Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. De igual modo deben los maridos amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie ha aborrecido jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también el Cristo lo hace con su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Grande es este misterio, pero yo me he
me estoy refiriendo a Cristo y a su iglesia. Como sea, también todos y cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres por causa del Señor, pues esto es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres no exasperan a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción de nuestro Señor. Siervos, obedezcan a sus amos, que son conforme a la carne, con temor y temblor, y con un corazón genuino como al Cristo, no sirviendo al ojo como el que complace a los hombres, sino como siervos del Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndolos con toda su alma, con amor, como a nuestro Señor, y no como a los hombres, entendiendo que cualquier cosa buena que cada uno de ustedes haga será recompensada por nuestro Señor, sea siervo o sea libre. También ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos, perdonándoles sus faltas, dado que saben que también ustedes tienen un amo en el cielo y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario, porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra todos los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al maligno y estando preparados en todo puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Y junto con esto tomen el escudo de la fe para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno y colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos, y a la vez por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para anunciar osadamente el misterio del Evangelio, del cual soy su embajador en cadenas, para que lo hable libremente como debo hablarlo, para que también conozcan mis actuales circunstancias y lo que estoy haciendo. He aquí, Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en nuestro Señor, se los dará a conocer, a quien les envíe especialmente para esto, para que sepan cómo me encuentro y conforte sus corazones. La paz sea a nuestros hermanos y el amor con la fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo íntegramente. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Jesucristo y que se encuentran en Filipos, con los ancianos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios porque continuamente lo recuerdo, porque en todas las intercesiones que hago por ustedes, gozándome, he rogado por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, porque estoy convencido de esto, que aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y de este modo me es justo pensar esto de todos ustedes, porque los he puesto en mi corazón, porque ustedes han participado conmigo en la gracia durante mis prisiones y en mi defensa de la verdad del Evangelio, porque Dios me es testigo de cómo los amo en el amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes crezca aún y sobreabunde por medio del conocimiento y en todo entendimiento espiritual, para que disciernan las cosas que convienen y sean ustedes puros
y sin caída hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pero deseo que sepan, hermanos míos, que las circunstancias en las que me encuentro son cada vez más provechosas para el Evangelio, de modo que aún mis prisiones por causa del Cristo han sido notorias a todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en nuestro Señor con confianza, a pesar de mis prisiones, se han atrevido a hablar cada vez más la palabra de Dios sin temor. Algunos proclaman al Cristo por celos y contienda, pero otros de buena voluntad y por amor, porque saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y los que proclaman al Cristo por contienda no lo hacen con una actitud honesta, sino que esperan agregar aflicción a mis prisiones. Pero me he regocijado en esto y me regocijo de que de todas maneras el Cristo sea proclamado por pretexto o en verdad, porque yo sé que gracias a su intercesión y por medio del don del Espíritu de Jesucristo, estas cosas me resultarán para salvación. De modo que confío y espero que en nada seré avergonzado, sino que tengo confianza, aún ahora como siempre, de que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea en vida o por muerte. Porque mi vida es el Cristo, y si muero, me es ventaja. Pero si también tengo fruto de mis labores en esta vida de la carne, no sé qué elegir. Porque por las dos cosas siento apremio. Deseo partir para estar con el Cristo, lo cual me conviene mucho más. Pero me siento apremiado a permanecer en mi cuerpo por causa de ustedes. Y esto sé con seguridad que continuaré y permaneceré para el gozo suyo y para el crecimiento de su fe. Para que cuando vaya nuevamente a ustedes, su gloria en Jesucristo abunde por medio de mí. Solo compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que esté ausente pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio y en nada perturbados por los que se nos oponen, lo cual es una señal de su propia perdición. Pero para ustedes es su salvación y esto proviene de Dios. Porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él y que soporten la lucha como la que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. Así que si han encontrado estímulo en el Cristo, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma, un mismo sentir. No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Cada quien considera al otro de mayor importancia que a sí mismo, que no se ocupe cada uno solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombres se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios su Padre. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor, porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Hagan todas las cosas sin murmuración y sin división,
para que sean íntegros e irreprensibles como hijos puros de Dios, que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminarias en el mundo, para que ustedes sean para ellos por salvación. Pero mi gloria en el día de Cristo, para mi gloria en el día de Cristo, pues no he corrido en vano, ni me he cansado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Y de igual manera también todos ustedes alégrense y regocíjense conmigo. Espero pues en nuestro Señor Jesús mandarles pronto a Timoteo para que yo esté también tranquilo al ser informado respecto a ustedes, porque no tengo aquí a otro como yo, que tenga cuidado de ustedes honestamente, porque todos ellos buscan su propio interés y no lo que es de Jesucristo. Y ya conocen ustedes su esfuerzo, que así como un hijo con su padre ha servido junto conmigo en el Evangelio. A este espero mandárselos en breve, cuando haya visto cómo me va a mí. Y tengo confianza en mi Señor de que también yo iré a ustedes dentro de poco. Pero me es necesario ahora enviarles al hermano Epafrodito, mi asistente y colaborador, pero emisario suyo y suministrador de mis necesidades, porque él ha deseado verlos a ustedes y estaba afligido porque supo que se habían enterado que estuve enfermo. Porque ciertamente estuve enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, de modo que lo he enviado a ustedes con presteza, para que cuando lo vean se regocijen nuevamente y pueda yo tener un breve reposo. Por tanto, recíbanlo con todo gozo en el Señor y tengan en alta estima a los que son así, porque estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, menospreciando su vida para consumar lo que le faltaba en el servicio a mí. Por tanto, hermanos míos, regocíjense en nuestro Señor. No me canso de escribirle las mismas cosas, porque son una advertencia para ustedes. Tengan cuidado con los perros, estén alertas con los malos obreros, tengan cuidado con los de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Sin embargo, estas cosas que eran ventaja para mí las he considerado sin valor por causa del Cristo. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo y todo lo he tenido por basura para ganar al Cristo, para ser encontrado en él, no por tener mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es mediante la fe del Cristo. Esto es la justicia que proviene de Dios, para que por ella conozca a Jesús y el poder de su resurrección y sea partícipe de sus padecimientos para llegar a ser semejante en su muerte, por si acaso puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya logrado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que corro para que quizás alcance aquello para lo cual fui alcanzado por Jesucristo. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, corro hacia la meta con el fin de obtener la victoria del supremo llamado de Dios por medio de Jesucristo. De modo que los que son maduros piensen estas cosas, y si piensan ustedes en algo distinto, también esto Dios se lo revelará. Pero en esto que hemos alcanzado, sigamos por la misma senda, en una misma armonía,
Hermanos míos, sean imitadores de mí y consideren a los que se conducen de este modo, conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros, porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado y aún ahora lo digo lamentándolo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su deshonra, porque solamente piensan en las cosas terrenales, pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a él. Por tanto, hermanos míos, amados y queridos, mi gozo y mi corona estén así, firmes en nuestro Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo modo de pensar en nuestro Señor. Te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudas, porque ellas trabajan junto conmigo en el Evangelio, con Clemente y con mis demás asistentes cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Regocíjense siempre en nuestro Señor. De nuevo les digo, regocíjense. Su humildad sea conocida por todo hombre. Nuestro Señor está cerca. Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas con toda acción de gracias. Y la paz de Dios que excede a todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto piensen. Y los que aprendieron, lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz será con ustedes. En gran manera me he gozado en nuestro Señor de que ustedes hayan continuado teniendo cuidado de mí, como lo tienen todavía, aunque no habían podido continuar teniéndolo. Y no lo digo porque tenga carencia, porque he aprendido a que sea suficiente para mí lo que poseo. Sé vivir en necesidad y sé también vivir en abundancia. En todo y para todo he sido entrenado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para la abundancia como para la escasez, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. No obstante, ustedes han hecho bien en ser partícipes de mis padecimientos, porque también ustedes están enterados, oh filipenses, de que al principio de la proclamación del Evangelio, al partir de Macedonia, ninguna congregación participó conmigo en el propósito de dar y recibir, sino solo ustedes, porque a una Tesalónica me enviaron más de una vez para mis necesidades, no porque procure dádiva alguna, sino porque quiero que abunden los frutos a su favor. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy satisfecho. Todo lo que me enviaron por medio de Epafrodito lo recibí. Fragante aroma, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá para toda la necesidad que tengan, según sus riquezas en la gloria de Jesucristo. A Dios nuestro Padre sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén. Saluden a todos los santos en Jesucristo. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos les envían saludos, particularmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles en Jesucristo, paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre
Damos siempre gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes desde que nos enteramos de su fe en Jesucristo y de su amor para con todos los santos, por causa de la esperanza que está reservada en el cielo para ustedes, la cual escucharon desde el principio por la palabra de verdad del Evangelio, el cual ha sido anunciado a ustedes, como también a todo el mundo, y crece y da fruto, así también en ustedes desde el día que escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad, así como aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien por ustedes es fiel ministro del Cristo, quien nos ha dado a conocer su amor en el Espíritu. Por esto también nosotros desde el día que nos enteramos no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean colmados del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual, para que se conduzcan como es recto, agradando a Dios en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder en toda perseverancia, paciencia y gozo según la grandeza de su gloria. Den gracias a Dios Padre que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que Él tenga la primacía en todo, porque agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por sus malas acciones, ahora les ha dado paz mediante el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si persisten en su fe y su fundamento permanece firme, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual ha sido proclamado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Y me gozo en los padecimientos que sufro por ustedes, completando en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he sido constituido ministro según la administración de Dios que me fue conferida para ustedes, para que la palabra de Dios se cumpla. El misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en el presente ha sido revelado a sus santificados, a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria, a quien predicamos y enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre maduro en Jesucristo. Porque para esto también trabajo esforzándome con la ayuda del poder que me ha sido entregado. Deseo que sepan qué clase de lucha tengo por ustedes y por los que se encuentran en la Odisea y por el resto de los que no me han visto personalmente, para que sean confortados sus corazones y sean acercados mediante el amor a la plenitud de la riqueza, de la seguridad y al entendimiento del conocimiento del misterio de Dios, Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y digo esto
para que ninguno los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque me encuentro separado de ustedes en el cuerpo, no obstante estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver el orden suyo y la solidez de su fe en el Cristo. Por tanto, tal como han recibido a Jesucristo nuestro Señor, así conduzcanse en Él, afirmando sus raíces y siendo edificados en Él, establecidos en la fe que han aprendido y abundando en ella en acción de gracias. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios, y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, para quitar la carne del pecado mediante la circuncisión del Cristo, y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron en él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos, y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados, y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados, poderes, humillándolos públicamente en su persona. Por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque estas cosas son sombras de las que han de venir, pero la realidad es el Cristo. Lo que no ha visto del Cristo, que nadie pretenda condenarlos, aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles, presumiendo lo que no ha visto, hinchados sin razón por su manera carnal de pensar, y sin asirse de la cabeza mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Porque si ustedes han muerto con el Cristo a las cosas elementales del mundo, ¿por qué son juzgados como si vivieran en el mundo por cosas tales como no toques, no gustes, no te unas? Porque estas cosas son usos que han sido corrompidos, siendo receptos, siendo preceptos y enseñanzas de hombres, que aparentan tener palabra de sabiduría con apariencia de humildad y reverencia a Dios y duro trato del cuerpo, no en cosas valiosas, sino en las que son comunes a la carne. Así que si ustedes han resucitado junto con el Cristo, busquen las cosas de arriba donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando se manifieste el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría, porque a causa de estas cosas, la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Y en estas cosas andaban también ustedes antes, cuando vivían en ellas. Pero ahora despójense de todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia, conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir, y vístanse de nuevo, el cual se renueva mediante el conocimiento conforme a la imagen de su Creador, donde no hay judío ni gentil, circuncisión ni incircuncisión, griego ni bárbaro, siervo ni libre, sino que el Cristo es el todo y en todos. Así pues, como escogidos de Dios, santos llamados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad,
de una actitud humilde, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz del Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud al Cristo. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene en el Cristo. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque así es agradable delante de nuestro Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, sean obedientes en todos sus amos en la carne, no con la intención de ser vistos para complacer a los hombres, sino con un corazón recto y temeroso del Señor. Y todo lo que hagan, háganlo con toda su alma, como para nuestro Señor y no para los hombres, entendiendo que de nuestro Señor recibirán la recompensa en la herencia, porque ustedes sirven al Señor, el Cristo. Pero el que obre mal recibirá de acuerdo a lo que hizo insensatamente, porque no hay acepción de personas. Amos, traten justamente y con equidad a sus siervos y sepan que ustedes también tienen un amo en el cielo. Sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracia, y también oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio del Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión, para darlo a conocer y que hable de él como debo hacerlo. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad, y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal, y sepan de qué modo deben contestar a cada uno. Pero las cosas concernientes a mí se las informará Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo nuestro en el Señor, a quien les he enviado por esta causa para que conozca lo relativo a ustedes y conforte sus corazones juntamente con Onésimo, fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Ellos les informarán lo concerniente a nosotros. Saludos de Aristarco, mi compañero de prisión, y de Marcos, el primo de Bernabé, sobre quien ya han recibido instrucciones. Si llega a ustedes, recíbanlo. Y también de Jesús, el que es llamado justo. Estos son los de la circuncisión. Solamente ellos me han ayudado en el reino de Dios y han sido consuelo para mí. Saludos de Epafras, que es uno de ustedes, siervo del Cristo, quien también está trabajando por ustedes en oración para que estén firmes, maduros y plenos en toda la voluntad de Dios. Porque yo testifico acerca de él, que tiene un gran celo por ustedes y por los que se encuentran en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, nuestro médico amado, y Demas los saludan. Saluden a los hermanos que se encuentran en la Odisea y también a Ninfas y a la congregación que está en su casa. Cuando les sea leída esta epístola, hagan que también sea leída en la congregación de la Odisea, y la que fue escrita a la Odisea, leanla ustedes. Y digan a Arquipo que cuide el ministerio que recibió de nuestro Señor para que lo lleve a cabo. Este saludo es de mi propia mano, de Pablo. Recuerden mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses, que está en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos de continuo en nuestras oraciones, recordando las obras de su fe delante de Dios Padre, el trabajo de su amor y la constancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos míos amados de Dios, su elección,
Pues en cuanto a ustedes, nuestra predicación no fue solamente con palabras, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con genuina convicción. También están enterados de cómo estuvimos entre ustedes por su causa. Y ustedes llegaron a ser imitadores nuestros y de nuestro Señor, que recibieron la palabra en medio de gran aflicción, pero con gozo del Espíritu Santo, de modo que vinieron a ser ejemplo a todos los creyentes que se encuentran en Macedonia y Acaya. Porque la palabra de nuestro Señor se escuchó por medio de ustedes, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que su fe en Dios se ha divulgado por todos lados, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar respecto a ustedes, porque ellos mismos cuentan de la recepción que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se tornaron de la adoración de los ídolos para a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, esperando del cielo a su Hijo, a Jesús, el que resucitó de los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no fue en vano, a pesar de que antes habíamos padecido y habíamos sido maltratados en Filipos, como ustedes bien saben. Y luego, confiados en nuestro Dios, les hablamos el Evangelio del Cristo en medio de gran conflicto, porque nuestro consuelo no proviene de error ni de inmundicia, ni es con engaño, sino que tal como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara en su Evangelio, así nos expresamos, no con el propósito de complacer a los hombres, sino a Dios, que escudriña nuestros corazones. Porque como ustedes saben, nunca utilizamos un hablar lisonjero ni pretextos para la codicia. Dios es testigo. Ni procuramos reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles del Cristo hubiéramos podido obtener reconocimiento, hemos sido mansos entre ustedes como una nodriza que ama vehementemente a sus hijos. Así también nosotros los amamos vehementemente y anhelamos entregarle no solamente el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas, porque ustedes son nuestros amados. Porque ustedes se acuerdan, hermanos nuestros, que hemos trabajado y nos hemos fatigado con el trabajo de nuestras manos noche y día para no ser carga a ninguno de ustedes. Ustedes y Dios son testigos de cuán pura y rectamente les hemos predicado el Evangelio de Dios y hemos sido irreprensibles delante de todos los creyentes, de modo que ustedes saben cómo los alentábamos y les explicábamos a cada uno de ustedes como un padre a sus hijos y les dábamos testimonio para que se condujeran como es apropiado delante de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. De manera que también nosotros damos continuamente gracias a Dios de que la palabra de Dios que han recibido por medio de nosotros no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que está actuando eficazmente en ustedes, en los que creen. Porque ustedes, hermanos míos, han llegado a ser imitadores de las congregaciones de Dios que se hallan en Judea, las que están en Jesucristo. Porque del mismo modo en el que también ustedes han padecido de sus compatriotas, así también ellos de los judíos, quienes dieron muerte tanto a nuestro Señor Jesucristo como a sus propios profetas y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres, porque no nos impiden hablar a los gentiles para que sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados. Pero viene sobre ellos ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido apartados de ustedes por un corto tiempo en nuestra presencia, pero no en nuestro corazón. Y nos hemos esforzado mucho con un gran amor para verlos personalmente. E intentamos ir a ustedes, yo Pablo, en más de una ocasión, pero Satanás me estorbó. Porque ¿quién es nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona de nuestra gloria, sino ciertamente ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús, en su venida? Porque ustedes son nuestra gloria y nuestro regocijo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, decidimos permanecer solos en Atenas. Pero enviándoles a Timoteo, hermano nuestro, ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio
del Cristo para fortalecerlos e indagar de ustedes en cuanto a su fe, para que ninguno de ustedes pierda la esperanza debido a estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Porque ciertamente mientras estábamos entre ustedes, les decíamos anticipadamente que habríamos de padecer aflicción, tal como ustedes están enterados que ha acontecido. Por este motivo, yo tampoco pude soportar más hasta que envié para informarme de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero ahora Timoteo ha llegado a nosotros después de haber estado entre ustedes y nos ha traído buenas noticias respecto a su fe y a su amor, y de que en todo momento tienen buen recuerdo de nosotros, deseando vernos, así como también nosotros a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos nuestros, en cuanto a todas nuestras adversidades y angustias por causa de su fe, porque ahora vivimos si es que ustedes permanecen firmes en nuestro Señor. Porque, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes por todo el gozo con el cual nos regocijamos por causa de ustedes, sino hacer abundantes ruegos delante de Dios noche y día, para que veamos su rostro y completar lo que falta a su fe? Pero Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a ustedes y multipliquen y hagan abundar su amor de unos con otros y con todos, de la misma manera como nosotros los amamos a ustedes, y afirmen sus corazones irreprensibles en santidad ante Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo junto con todos sus santos. Así que, hermanos míos, les suplicamos y les rogamos encarecidamente por nuestro Señor Jesús, que de la manera que aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben conducirse y agradar a Dios, así crezcan cada vez más. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. Y cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso en santidad y con honra, y no en pasiones de concupiscencia como el resto de los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno se atreva a transgredir y defraudar a su hermano en este asunto, porque nuestro Señor es el que castiga en todas estas cosas, tal como desde tiempo atrás les dijimos y advertimos, porque no los llamó Dios a inmundicia, sino a santidad. Por tanto, el que defraude en esto, no defrauda a hombre, sino a Dios, que puso en ustedes su Espíritu Santo. Respecto al amor fraternal, no necesitan que yo les escriba, pues ustedes mismos son instruidos por Dios para que se amen unos a otros, como ciertamente lo practican con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero yo les suplico, hermanos míos, que abunden en ello, esforzándose por mantenerse en tranquilidad y ocupándose en sus propios asuntos, trabajando con sus manos, tal como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan rectamente para con los de afuera y no sean dependientes de nadie. Pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos,
los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están con él, Cristo, resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo cual, aliéntense unos a otros con estas palabras. En cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben firmemente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción como dolores de parto a mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas para que aquel día los alcance como ladrón, porque todos y no como mm, y no son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. No durmamos pues como los demás, sino estemos alertas y seamos sabios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos hijos del día, estemos alertas de nuestra mente y vistámonos con la coraza de fe y amor y usemos el yelmo de la esperanza de la salvación, porque Dios no nos ha designado para ira, sino para poseer salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por esta razón, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo. Les suplicamos, pues, hermanos míos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los conducen en nuestro Señor y los instruyen, que sean tenidos en muy alta estima con especial amor, y a causa de la obra de que ellos llevan a cabo estén en paz con ellos. Les suplicamos también, hermanos míos, que corrijan a los que no hacen lo bueno, alienten a los que estén abatidos, sobrelleven las cargas de los débiles y sean pacientes para con todos. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pague mal por mal, sino sigan siempre lo bueno unos con otros y con todos. Estén siempre gozosos, oren sin desistir, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. No apaguen el espíritu, no rechacen las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. Huyan de toda cosa mala. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llamó y Él lo hará. Hermanos míos, oren por nosotros. Saluden a todos nuestros hermanos con beso santo. Solemnemente los insto por nuestro Señor a que se lea esta epístola a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Amén. Gracias, soberano Dios, por este día y la oportunidad que nos has dado de estar aquí leyendo tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre bendito, y esperamos que nos dirijas también en todas las actividades, nuestras labores que ahora comenzamos, Señor. Todo lo hacemos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.